Muy buenas. En este video yo voy a estar explicando cómo implementar la tecnología RAID, concretamente el RAID 5 en Ubuntu Server, en una máquina virtual. Primero tenemos que entender que RAID son siglas que en español significan matriz redundante de discos independientes y que no es más que un sistema de almacenamiento que utiliza varias unidades de almacenamiento para poder compartir o hacer una réplica de los datos. En esta tecnología básicamente se divide en varios niveles que están desde la 0 hasta la 6 y algunos donde incluso se incorporan varios niveles para hacer este tipo de almacenamiento. Y su objetivo es ofrecernos a nosotros como usuarios la capacidad de almacenamiento con redundancia para evitar la pérdida de los mismos. El funcionamiento en RAID 5 es básicamente la utilización de varias unidades de almacenamiento que deben de ser por lo menos 3 unidades o un máximo de 16 y que los datos están divididos en cada uno de ellos. Los datos que se almacenan en estos discos o estas unidades de almacenamiento que normalmente suelen ser discos duros, básicamente se intercalan con bits de paridad por si el disco llega a fallar. Estos bits de paridad son como información de cómo está estructurada la data dentro de todos estos discos. Entonces, como se divide en cada uno de los discos, si el disco aquí en el ejemplo de la imagen, si un disco falla, por ejemplo el disco uno, los demás discos tienen esa información almacenada también en estos discos. Entonces, cuando se crea otro disco en una máquina virtual o se inserta un nuevo disco duro en una máquina física, lo que hace el sistema es reconstruir todos estos datos para poder dejar los datos como estaban anteriormente. Bueno, entonces para la implementación básica de un RAID 5 en Ubuntu Server, una máquina virtual, primero tenemos que ir a la configuración y donde están nuestros discos, agregar más discos a lo que sería nuestro Ubuntu Server. Aquí tengo agregado 3 y para agregar otro más tengo que darle a este botón. Tengo que darle a Create de tipo BDI y le ponemos 5 gigas que sería lo mismo que los otros discos. Aquí le voy a poner 23. Voy a añadir y como aquí están los 4 discos. Así se añaden más, como estaba en la explicación, mínimo tienen que ser 3 y máximo 16. Iniciamos nuestra máquina. Con el sistema iniciado, lo primero que tenemos que hacer es ir a la terminal y escribir el siguiente comando: sudo fdisk -l. Usamos pipe, que es este símbolo que está al lado de la tecla del número 1. Hacemos uso de grep y le ponemos sd. Con este comando básicamente vemos los discos que están en el sistema, los que los reconoce. Aquí vemos que están los 4 que se habían colocado anteriormente, que son SDB, C, D y E. Entonces, para crear el RAID, primero tenemos que instalar una herramienta que nos va a hacer este RAID. Entonces, lo instalamos, sudo apt get install mdadm. Una vez instalado, lo que tenemos que hacer es utilizar este comando. Usamos la herramienta mdadm -create. Le ponemos un nombre a este RAID que primero tenemos que crearlo en dev md y aquí es donde le ponemos el identificador del RAID. Yo le voy a poner Ubuntu Server, que es el mismo nombre que tiene mi máquina, Ubuntu Server. Dos puntos y RAID 5, por ejemplo.
Después le ponemos --level igual a un RAID 5, que es el que queremos implementar. Después --RAID -devices 3, que son los que yo voy a implementar, 3 discos duros. ¿Cuáles serían? En este caso son dev SDB, dev SDC y dev SDD. Entonces, como vemos aquí, nos dice que ya se inició el RAID. Para poder ver el funcionamiento de este RAID, utilizamos nuevamente la herramienta "-d" y le colocamos el nombre del RAID que tenemos, que es md Ubuntu Server RAID 5. Entonces podemos ver que están nuestros discos SDB, SDC y SDD. En este caso, solo 2 discos están activos. Este todavía se está montando en el sistema de RAID. Como vemos aquí dice Rebuild Status 91%. Entonces hay que esperar a que los 3 ya estén activos y digan en esta parte, en el state, estado Active Sync. Entonces si hago nuevamente esto, ya aparece que están los 3 activos. Luego lo que tenemos que hacer es formatear este RAID con un sudo mkfs, la extensión xt4 y localizamos nuestro RAID, que es Ubuntu Server RAID 5. Para poder ver la información del RAID, vamos a usar el comando cat en proc y md stat. Entonces aquí nos dice que ya está iniciado el RAID y que están los 3 discos en funcionamiento. Aquí igual lo podemos ver, si están las 3 U's es porque está todo correcto. Luego lo que tenemos que hacer es crear una carpeta en donde va a estar todos los archivos de nuestro RAID. Entonces hacemos el uso del comando mkdir. Lo vamos a colocar en media. En media lo ponemos aquí en media para que cuando se abra el explorador de archivos se puedan ver en esta parte. Entonces colocamos media y le colocamos el nombre, que en este caso es RAID 5. Aquí ya tenemos la carpeta y lo que tenemos que hacer entonces es montar el disco del RAID 5 dentro de esa carpeta. Eso lo hacemos con un sudo mount -t, la extensión que es xt4, en donde está alojado este RAID que está en dev md y el nombre Ubuntu Server RAID 5, en donde lo vamos a montar, que en este caso va a ser en media y RAID 5, que ahí es donde tenemos la carpeta media RAID 5. Y luego lo que le tenemos que hacer es darle permisos con chmod, todos los permisos con 777 a la carpeta que acabamos de crear, que es RAID 5. Si quisiéramos desmontar entonces esto que aquí ya está montado, que es este que aparece en otros lugares, aquí nos aparece, aquí dice que es de M127, aunque nosotros le habíamos puesto RAID 5 porque así también se puede
localizar este RAID. Por ejemplo, con el comando que habíamos puesto anteriormente, que es ver el funcionamiento con sudo mdadm -d, aquí dev, aquí podemos poner lo que nos apareció anteriormente, md127, y nos aparece la misma información. Entonces podemos buscarlo de esta manera también. Ya que está montado, si quisiéramos desmontarlo, utilizamos el comando sudo mount y le colocamos en donde está montado este RAID, que es en media y RAID 5. Ahora, ya que tenemos montado el RAID, básicamente aquí ya está hecho, puesto que aquí podemos crear lo que quisiéramos y se guardaría en este sistema RAID, en los discos. Entonces aquí ya se puede ver que está funcionando el RAID. Pero si reiniciamos la máquina, todo esta estructura se nos va a eliminar y tendríamos que montar nuevamente el RAID. No es algo difícil, pero para usuarios finales o para un administrador que tiene que hacer varias cosas es algo tedioso. Entonces lo que vamos a hacer es guardar esa estructura en un archivo y hacer que se arranque en el reboot del sistema. Para eso primeramente tenemos que entrar al modo de root, que lo hacemos con sudo "-i", y podemos ver que estamos en root porque ahora este icono camión ahora es uno diferente. Y en modo root lo que tenemos que hacer es un echo. Vamos a escribir dentro de un archivo. Escribimos device. Escribimos los discos que tenemos, que el primero está en dev sdb, dev sdc y dev sdd. Esto lo mandamos como parámetro a este archivo que está en etc mdadm y mdadm.conf. Tenemos que hacer lo mismo escribiendo también este comando. Y también lo pasamos como parámetro al mismo archivo. Una vez hecho esto, vemos si toda esta información que acabamos de mandar al archivo se guardó correctamente. Entonces hacemos uso del comando cat etc mdadm y vemos si tiene esto, que sería esto que acabamos de escribir. Ya que tiene la información correcta, lo que tenemos que hacer ahora es editar un archivo del sistema. Eso lo hacemos con un nano o con cualquier otro edición de texto de etc y fstab. Ahora, en este archivo lo que tenemos que colocar es esta línea que vemos acá. Colocamos dev md y el nombre de RAID que tenemos, que es Ubuntu Server RAID 5. Aquí coloqué un tabulador para dejar espacio. En dónde se va a montar cada vez que se bootea hace un reboot del sistema, que sería media RAID 5, porque ahí es donde lo habíamos montado anteriormente. La extensión que es ext4, escribimos default y escribimos dos ceros. Aquí son dos ceros. Entonces guardamos el archivo y reiniciamos el sistema para comprobar.
Una vez reiniciado el sistema, comprobamos si el RAID sigue montado o se montó en el reboot y vemos que aquí está. Y está la carpeta que creé antes de reiniciar el sistema.